Vamos a hablar en esta sesión inicialmente de evolución de las especificaciones analíticas de desempeño en calidad analítica y después Jimena nos va a presentar algunas sorpresas que tenemos en términos de control de calidad analítico, en materiales de control de calidad analítico para el área de pruebas especiales no tan tradicionales en el laboratorio clínico. Bueno, entonces vamos a hablar de evolución de las especificaciones analíticas de desempeño y vamos a hacer un recorrido histórico desde TOMS hasta la FML, que es el European Federation Medical Laboratory, y el estado del arte por percentiles. Tengo aquí unas imágenes que dejé muy a propósito. Entre las imágenes que dejé muy a propósito es esta imagen que me muestra un límite, y es porque antes nosotros llamábamos a estas especificaciones analíticas de desempeño, las llamábamos límites analíticos de desempeño. Realmente han tenido varios sinónimos a lo largo del tiempo. Antes hablábamos de objetivos de calidad y bueno, tenemos varios sinónimos para el mismo concepto: requisitos metrológicos, límites analíticos de desempeño. En algún momento se llamaron objetivos de calidad. Entonces hay que identificar muy bien qué son sinónimos. Acá tengo esta imagen del stop porque más o menos representa lo mismo que este límite, es decir, que esa especificación de desempeño es calidad analítica. Acá representa lo mismo, como que el stop representa calidad analítica y que pues calidad analítica yo básicamente la puedo caracterizar a través de la precisión y el sesgo o la estimación del sesgo. Y acá una imagen que me llamaba la atención de algún artículo que vamos a hablar ahora y es de Holy Grail. Yo no sé si alguien vio la película de Tom Hanks que habla y muestra un poco este recorrido por buscar el Holy Grail, como buscar y buscarlo y buscarlo, y por eso algunos autores han llamado que las especificaciones analíticas de desempeño se parecen como al Holy Grail. Y acá vemos una gráfica tradicional de sigmometría que tiene todo que ver obviamente con especificaciones analíticas de desempeño. Bueno, un poco quiero poner en nuestras mentes que todo evoluciona y últimamente más. Quisiéramos que el mundo estuviera un poco más quieto, quisiéramos que el mundo estuviera un poco más tranquilo, pero bien sabemos que últimamente, al contrario, los cambios se han agilizado, la velocidad de los cambios es cada vez mayor. Entonces, traje este recorrido acá para que nosotros hagamos conciencia de que así como un dispositivo que nosotros usamos todo el tiempo, que es el teléfono, ha tenido una evolución en el tiempo, y que antes obviamente el teléfono era solamente para hablar por teléfono y estaba en la casa, pero que ahora cada vez esas especificaciones de calidad que se le piden a un producto son cada vez más exigentes. Si nosotros hubiéramos preguntado en 1920 o en 1879 cuál es la especificación de calidad para un teléfono, lejos estaría alguien de decirnos no, que tenga una cámara con tantos megapíxeles. Lejos estaríamos de decir que pueda enviar correos electrónicos. Entonces, la especificación de calidad que nosotros teníamos para un teléfono en 1934 es muy distinta a la especificación de calidad que yo tengo para un teléfono en el 2022. Con ese pensamiento, quiero compartirles que las especificaciones de calidad analítica también en el laboratorio clínico han ido cambiando, y que no tendría sentido que la especificación de calidad en el 2022
fuese la misma especificación de calidad que en 1934 o que en el 2000. Entonces, con ese pensamiento, quiero que nos vayamos a mirar cómo ha sido la evolución de estas especificaciones analíticas de desempeño, que en inglés se llaman Analytical Performance Specifications, y por eso le llamamos, pues en la literatura se le llama APS, de las siglas en inglés, que son las siglas en inglés de Analytical Performance Specifications. Ok, entonces, ¿por qué nosotros hablamos de las especificaciones analíticas de desempeño o de las Analytical Performance Specifications? Y es porque obviamente basado en esa especificación analítica que yo selecciono en mi laboratorio, pues voy a tener un criterio para validar mi corrida analítica. Si yo digo que mi especificación analítica de desempeño para el colesterol es del 10%, eso quiere decir que yo no voy a aceptar que el colesterol que yo proceso en mi laboratorio tenga un error de medición superior al 10% y que no voy a liberar pacientes, muestras de pacientes, si mi colesterol en mi laboratorio ha superado el 10% de error de medición. Por supuesto, esa APS tiene todo que ver con la métrica sigma, porque miren, les recuerdo cuál es la fórmula de la métrica sigma. La métrica sigma es igual a esa APS, a esa Analytical Performance Specification, menos el valor absoluto del sesgo dividido en el coeficiente de variación. Entonces, obviamente, si yo escojo una especificación analítica de desempeño gigante, con el mismo sesgo y con el mismo coeficiente de variación, mi métrica sigma va a lucir muy grande. Pero si yo escojo una APS pequeña, pues con el mismo sesgo y con el mismo coeficiente de variación, mi métrica sigma va a lucir más pequeña. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de dónde debo seleccionar estas APS. A veces en los laboratorios, para obtener una APS, una métrica sigma grande, entonces escogemos una especificación analítica de desempeño muy grande. He visto en algunos laboratorios que escogen 40%. Es decir, 40%. Con 40%, pues yo también soy 10 sigma, ¿sí? Entonces, ¿de dónde salen estas APS? Es lo que vamos a mirar en esta presentación. Teniendo conciencia de que si yo escojo una APS muy grande o de pronto desactualizada o una que estuvo muy bien para 1970 o 1980 o para el 2000, de repente esa APS para el 2000, hace 22 años, estaba bien, pero de pronto no tanto para este momento. Ok, esto que nosotros vemos acá es una gráfica que usamos mucho en un tiempo y eran unas gráficas de sigmometría analítica en donde yo graficaba en estas gráficas Siget los puntos en que me unían la inexactitud con la imprecisión, y esta gráfica estaba dividida por regiones. Si yo tenía puntos aquí en esta zona roja, eso significaba que mi métrica sigma iba a estar por debajo de 1,65. Si yo tenía un punto por cualquiera de esta línea que me une este vértice con este, ¿cierto? Eso significaría que mi prueba tendría una métrica sigma de 2. A su vez que si yo tengo un punto por cualquiera de esta línea, eso significa que la prueba tiene una métrica sigma de 3. Si yo tengo aquí en este punto un punto de desempeño con esta imprecisión y esta inexactitud, quiere decir que si yo me bajo acá, ¿cierto? Esto tendrá una métrica sigma de aproximadamente 4.2 más o menos, como 3.8 más o menos, porque se trata de que yo extrapole, cruce imaginariamente ese punto y busque la extrapolación en el eje X. Entonces, estas gráficas son muy interesantes. Hoy tenemos otro tipo de gráficas. Estas han sido muy buenas en su momento para mirar de un solo golpe de vista cuál es la métrica sigma que se deriva de esas APS que hemos seleccionado en el laboratorio clínico. Ok, este es otro tipo de gráfica que tenemos en donde estamos viendo aquí en el eje Y
la métrica sigma. Y aquí podemos ver en esta zona roja puntos que si yo encuentro un punto acá, eso significa que la métrica sigma estaría por debajo de 2 y que si lo tengo aquí, todos esos punticos que tengo aquí en la zona verde me están denotando que la métrica sigma está por arriba de 5. En toda esta región amarilla me están indicando que la métrica sigma está más o menos entre 3 y 4. Y acá lo que yo tengo es de un golpe de vista, yo puedo ver que de 114 mensurandos que estoy graficando aquí, pues tengo 76 que están por arriba de la métrica sigma 5, que tengo 0 que están con métricas sigmas por debajo de 2, que tengo 4 que están con métricas sigmas entre 2,33 y 3, y que tengo 34 que están con métricas sigmas entre 3 y 5. En general, si yo veo esta gráfica, yo digo, qué buen desempeño que tiene este laboratorio. 76 pruebas de 114 tienen métricas sigmas por arriba de 5. 0 pruebas tienen métricas sigmas por debajo de 2,33, es decir, en ningún caso están superando su APS o su error total, que son sinónimos. APS, o Analytical Performance Specifications, es sinónimo de error total máximo permisible. Entonces, esto en general es un buen desempeño. Y estas gráficas lo que buscan es mostrarme de un golpe de vista cuál es el desempeño del laboratorio. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que si yo escojo un APS muy grande, desactualizado, obsoleto, para validar las corridas analíticas, podría tener la circunstancia de estar falseando mis datos o la interpretación del desempeño. Es decir, tengo unas métricas más muy grandes, pero de repente son muy grandes, muy altas, parecieran muy buenas, porque es que tengo unos APS de 30, 40, 50. Entonces, es muy importante seleccionar estos APS adecuadamente. Y aquí viene este recorrido histórico. Tons, en 1963, nos empezó a hablar ya del concepto de especificaciones analíticas de desempeño. Vamos a ver un poco ahorita como el recorrido histórico, cómo fue lo que él publicó y cuál era la interpretación que él hacía. En 1974, en una ciudad que se llama Aspen, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, hubo un consenso y salió una publicación que dijeron, miren, estas son las especificaciones analíticas de desempeño. Pero si estamos hablando de 1974, seguramente la mayoría de los asistentes no habían nacido. Estamos hablando de 1974, hace casi 50 años, y entonces no podemos pensar que, igual que el teléfono, las especificaciones analíticas de desempeño no han cambiado, porque obviamente los sistemas de medición, los analizadores en el laboratorio clínico han cambiado mucho. Entonces, obviamente, en la medida en que han cambiado, han evolucionado, estas especificaciones analíticas de desempeño seguramente no deberían ser iguales hoy en el 2022 que las de hace casi 50 años, en el 1974. Después, en este recorrido histórico, tenemos en 1988 la publicación de un documento de CLIA. CLIA es un instituto estadounidense que genera estándares para toda el área de la salud, ¿sí? Incluido el laboratorio clínico. Y dentro de esas especificaciones regulatorias para los laboratorios clínicos están los errores totales máximos permisibles, que pues los estadounidenses lo llaman Total Error Allowable, que es un sinónimo de Analytical Performance Specification. Entonces, bueno, salió esta publicación en 1988. Importante anotar que fue en 1988, pero que esto salió más o menos 5 años después del estudio. Es decir, que lo que salió en 1988 venía con un estudio del estado del arte de 5 años atrás. Después tenemos el consenso de Estocolmo en Suecia, un consenso similar al de Aspen, Colorado, en donde se reunieron algunos expertos y dijeron, miren, cierto, esto es lo que nosotros encontramos acá. Las especificaciones analíticas de desempeño deberían programarse así. Viene después en Alemania, RELIVAC también es una, RELIVAC significa Consejo Médico Federal Alemán,
y es un instituto un poco similar a CLIA, que también da regulaciones para el laboratorio clínico, y en 1999 en Alemania se generan también un listado de errores totales máximos permisibles o Total Error Allowable o Analytical Performance Specification. Relivac, pues después viene y se actualiza, ¿cierto? Se ha actualizado varias veces. Y después viene en Milán en el 2014, en Milán, Italia, la ciudad de la moda. Se hace nuevamente un consenso similar al de Estocolmo y similar al de Aspen, Colorado, en donde vuelven a hacer una revisión y hacen una variación a lo que se tenía de Estocolmo. En el 2022, en ese momento, tenemos que la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, en su página web, está actualizando continuamente estas especificaciones analíticas de desempeño. Y tenemos que en este momento lo más actual sería el estado del arte por percentiles y las especificaciones publicadas en la página de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio. Ok, este recorrido histórico entonces empieza aquí más o menos desde 1963 hasta ahora el 2022. Ok, miremos un poco lo que fue la propuesta de Tonks, de David Tonks en 1963. En 1963, David Tonks hace una publicación y dice esto que estamos viendo acá, dice: los límites permitibles de error en porcentaje son iguales a más o menos la cuarta parte del rango normal de un analito dividido en la media del rango normal multiplicado por 100. Entonces, él hace una propuesta. Aquí tenemos, entonces lo hace para un listado de analitos. Y vamos a ver cómo hace este cálculo. Entonces, miremos, por ejemplo, sodio. El sodio dice es más o menos 1.8%. ¿Qué significa eso? Que las mediciones de sodio no deberían tener un error de medición superior a 1.8%. Acá, en el caso, por ejemplo, de glucosa, lo que él publicó es más o menos 10%, urea nitrogenada más o menos 10%, colesterol más o menos 10%, proteínas totales más o menos 7%. Pero veamos el caso específico del sodio, igual así se calculan todos, para entender cuál era la propuesta de Tonks para estas especificaciones analíticas de desempeño. Él dijo, entonces, en el numerador que voy a colocar una cuarta parte del rango normal. Miremos, el rango normal para sodio es de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Luego ese rango, ese rango de normalidad va de aquí a acá, hay 10 unidades, 10 miliequivalentes por litro. Entonces, en el numerador él me decía la cuarta parte. Entonces, la cuarta parte de 10 es 2.5 miliequivalentes por litro. Y ahora me decía, y eso lo vamos a dividir en la media del rango normal. Entonces, ¿cuál es la media del rango normal? Pues 135 más 145 dividido en 2, eso me da 140. Y ahora cojo este numerador 2.5 acá, aquí en el denominador algo pasó, pero lo que coloco acá es 140 miliequivalentes por litro. Al dividir 2.5 en 140 me da 1.78, lo aproximo a 1.8, que es el valor que estaba publicando David Tonks en 1963. Habrá que ver, ¿cierto?, cuál es la especificación analítica de desempeño para sodio que estamos manejando en este momento y cuáles para estos analitos que mencionaba Tonks en esta publicación. Tiene sentido que yo diga, pues no podría ser el mismo de hace casi 60 años, ¿cierto? Porque seguramente los analizadores que cuantifican y los reactivos que me permiten cuantificar sodio o glucosa o cloro, pues tienen ahora mayor reproducibilidad y menos sesgos. Ok, acá tenemos en este recorrido histórico, ya en 1970, Ernest
Kotloff y Eugene Harris hacen otra publicación, también en la Clinical Chemistry, ¿sí? En donde ellos ya empiezan aquí a introducir el concepto de variabilidad biológica y no es que en el valor de referencia no esté inmerso, porque igual en el valor de referencia está inmersa la variabilidad biológica de un analito, pero ellos acá, Kotloff y Harris, lo colocan muy específicamente acá y dicen que acá en términos de desviación estándar, dice la desviación estándar analítica debe ser inferior al 50% de la desviación estándar biológica. 0.5 es el 50%. Entonces, ¿cuál es la idea? Ellos dicen, venga, la desviación estándar como una medida de imprecisión o de precisión o de reproducibilidad. Se dice la reproducibilidad o la precisión de un analito, la analítica, debe ser inferior a la mitad, al 50% de la variabilidad biológica de ese analito. Ese es el precepto, ¿cierto? Entendiendo que esta variabilidad biológica del analito se calcula a partir de la variabilidad biológica intraindividual y la variabilidad biológica grupal a través de esta fórmula, en donde yo elevo cada valor al cuadrado y después le saco la raíz cuadrada. Recordemos que elevar al 0.5 es lo mismo que sacar raíz cuadrada. Ok, entonces Eugene Harris, el mismo, ¿cierto? El mismo autor de esta publicación en 1970, en 1988 hace otra publicación en donde la novedad es que le está agregando el sesgo. Fíjense ustedes que en esta publicación en 1970 decía la variabilidad analítica del método debe ser inferior al 50% de la variabilidad biológica, contemplando la variabilidad biológica intraindividual y la grupal. Pero aquí, en 1970, él no consideraba el sesgo. Acá, entonces, en 1988, hace otra propuesta y dice, la variabilidad del método debe ser inferior a la sumatoria de la variabilidad analítica más al revés, ¿cierto? La variabilidad analítica del método debe ser inferior a la variabilidad biológica interindividual. Eso es lo mismo, solo que acá le sumamos a la variabilidad analítica el sesgo. Hay muchos autores que obviamente mencionaban y decían, al principio no se consideraba el sesgo y hubo mucha discusión en muchos artículos de que si le pongo el sesgo y de que si no le pongo el sesgo. Muchos autores decían, no, pues es que si el laboratorio tiene un sesgo, pues que lo corrija, ¿cierto? Pero nosotros sabemos en la vida real que corregir el sesgo no es tan fácil. Luego, si yo no puedo corregir el sesgo, que es más o menos lo que pasa en la vida real, pues entonces yo le agrego a esta variabilidad el sesgo. Y entonces esta variabilidad analítica, pues estamos viendo que la fórmula que nos proponía Eugene Harris en 1988 era la variabilidad analítica elevada al cuadrado como desviación estándar como una medida de imprecisión, más el sesgo elevado al cuadrado, y a esta sumatoria la elevo a 0.5 o le calculo la raíz cuadrada. Es decir, primero elevo todo al cuadrado y después le saco la raíz cuadrada. Entonces uno dirá, ¿y para qué elevo 2 al cuadrado si después le saco la raíz cuadrada a 4 me vuelve y me queda 2? Básicamente esto se hace porque el sesgo puede ser negativo. Se busca que el sesgo se eleve al cuadrado porque menos por menos es más, y entonces así ya elimino el valor negativo del sesgo, que a veces yo he visto que en los laboratorios un poco no, pues cuando no se calcula o el valor absoluto del sesgo o no se eleva al cuadrado y después se saca su raíz, pues a veces cuando el sesgo es negativo se lo restan y entonces se confunde el cálculo. Entonces, pues muy bien, ustedes ya van viendo que esto de imprecisión más sesgo es muy similar a la fórmula del error analítico de medición que nosotros manejamos en este momento. Ok, en este recorrido histórico está Callum Fraser, el doctor Callum Fraser y Peterson Hyloff publican aquí en 1993, también en la Clinical Chemistry, un artículo en donde hablan de esos estándares deseables para las pruebas de laboratorio
para que éstas cumplan con las necesidades médicas. Y obviamente, de la publicación del libro del doctor Callum Fraser, Biological Variation from Principles to Practice, del principio de la práctica, el doctor Callum Fraser nos enseñó estas fórmulas que pueden parecer un poquito enredadas, pero realmente nos está diciendo que las especificaciones deseables de calidad analítica se pueden dividir en tres, en especificaciones óptimas, deseables o mínimas. Siempre vamos a tener un componente de imprecisión y siempre un componente de sesgo. Pero en condiciones óptimas, nos dice el doctor Callum Fraser, la variabilidad analítica debe ser inferior al 25% de la variabilidad biológica intraindividual. Para las especificaciones deseables debería ser inferior al 50% de la variabilidad biológica intraindividual. Y las especificaciones mínimas serían el 75% de esta variabilidad biológica intraindividual. El sesgo, también entonces, la fórmula del sesgo, nos la cambia un poquito, ¿cierto? Pasando de óptimas a mínimas. Entonces nos dice, el sesgo debe ser inferior al 12.5% de la variabilidad biológica, y en esta es la grupal. Para especificaciones deseables debe ser inferior al 25%, y para especificaciones mínimas debe ser inferior al 37.5% de la variabilidad biológica del analito o el mesurando. Entonces, acá pues ya hay una fórmula que es vigente todavía, es absolutamente vigente. De hecho, es la misma fórmula que se utiliza en la página de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio. Lo que ha ido cambiando es este valor de variabilidad biológica. Lo que ha ido cambiando es este valor de variabilidad biológica porque hubo muchas publicaciones. La Sociedad Española de Química Clínica contribuyó mucho a socializar todas estas publicaciones, pero después se han encontrado situaciones en donde se indicaba que de repente la fuente y las investigaciones fuente donde se habían sacado estos valores de variabilidad biológica no eran tan confiables, no tenían tanto rigor científico algunos estudios, entonces hacían dudar de lo que, de ese valor. Ok, entonces después viene Estocolmo. Entonces en 1999, en Estocolmo, el consenso de Estocolmo dijo, miren, ¿cierto? Las especificaciones analíticas de desempeño se pueden obtener a partir de estas 5 opciones. La ideal es la primera, ¿cierto? Entonces dice, pues mire a ver cuál es la valoración del efecto de ese desempeño analítico sobre una decisión clínica específica. La segunda estaba muy relacionada con variabilidad biológica porque decía cuál es el efecto de ese desempeño analítico sobre una decisión clínica en general, y esto está correlacionado mucho con variabilidad biológica. 3 recomendaciones profesionales que se ha logrado para algunos analitos, que los consensos profesionales indiquen cuál, por ejemplo, en hemoglobina 1C, la Asociación Americana de Diabetes nos ha dicho 5% y ha ido cambiando este valor. Entonces, pero no tenemos esa situación para todos los análisis en el laboratorio clínico. Cuarta opción decía, por lo que digan los organizadores de regulaciones o por recomendaciones de organizadores de programas de ECAS, External Quality Assurance Services, o por los datos del estado del arte. Entonces nos daban estas 5 opciones en 1999. Eso cambió, como vamos a ver ahora, después del consenso de Milán en el 2014. En Milán, ¿cierto? Ahí les estoy colocando el Duomo de Milán. En el 2014 se reunieron otra vez un grupo de expertos y dijeron, venga, ¿cierto? 15 años después de Estocolmo, ¿cómo ha cambiado esto? 2014, estamos hablando hace 8 años aproximadamente, y entonces ellos de esas 5 opciones nos dejaron solamente 3, dijeron, miren, ¿cierto? Estas 3. 1, el impacto sobre una decisión clínica. 2, variabilidad biológica. Entonces, variabilidad biológica sigue siendo muy relevante. Y 3, el estado del arte. Acá les quiero mostrar un poco
muchas de las que se están usando en este momento. Esto es el documento, el registro federal de Clinical Laboratory Improvement Amendment, ¿cierto? Y que esto es la regulación estadounidense. Esto está publicado en el 2019, hace 3 años, un ajuste de la primera publicación de CLIA de 1988, en donde se definieron errores totales máximos permisibles. CLIA, este documento de CLIA, lo único que tiene no es especificaciones analíticas de desempeño, no, tienen otros requisitos, ¿cierto? Tienen requisitos en términos de instalaciones, de recurso humano, y parte de lo que tienen dentro de su regulación, pues son obviamente regulación acerca de especificaciones de límites de desempeño, y pues nos hablan de conceptos de calidad analítica como límite de aceptación, grupo par, valor target o valor diana. Y acá, en una parte de este documento, que les digo que fue actualizado en el 2019, entonces nos generan un listado de los análisis de laboratorio clínico y nos dicen, por ejemplo, para alfa-betoproteína es el valor target más o menos 20%, o por ejemplo para IgA 15%, o para IgM 20%. Entonces, CLIA, a través de este documento, pues nos da unas especificaciones analíticas de desempeño que ellos lo llaman criterios para desempeño aceptable. Como les decía, tenemos muchos sinónimos para Analytical Performance Specification: error total máximo permisible, criterio de desempeño aceptable, límite analítico de desempeño, requisito metrológico. Hay muchos sinónimos. El caso concreto es que CLIA en el 2019 nos actualizó estos valores. Aquí me parece importante anotar que yo voy por los laboratorios y a veces encuentro que el laboratorio dice, escogimos los criterios de desempeño aceptable de CLIA, pero no de CLIA 2019, porque algunos, por ejemplo, siguen dejando los criterios publicados por CLIA en 1988, o sea, hace hartos años, hace muchos años. Entonces es importante que si el laboratorio va a dejar CLIA, pues por lo menos sea CLIA 2019. Pero yo personalmente he visto que el laboratorio utiliza a veces criterios de CLIA, ProCLIA o 2013 o 1988, que obviamente los rangos son mucho más grandes. Como son mucho más grandes los rangos, entonces el impacto es que yo voy a tener un número de métrica sigma mucho mayor y me puedo confundir pensando que mi desempeño es muy bueno, pero resulta que no, que lo que pasa es que tengo un APS muy grande. Entonces, acá hay una invitación, igual esta presentación queda grabada, se puede ver después y queda pues en las diapositivas para si alguien las quiere revisar y mirar cuáles son estas especificaciones analíticas de desempeño propuestas en el documento actualizado de CLIA 2019. Ok, acá obviamente han aumentado el número de analitos para el cual se dan especificaciones analíticas de desempeño. Aquí tenemos entonces esta propuesta para diferentes mediciones. Ok, otro de los referentes que nosotros tenemos para definir y en esta evolución de las especificaciones analíticas de desempeño son las especificaciones propuestas por Riley-Back. Este es el documento original en alemán, ¿cierto? Y entonces, lo que significa Riley-Back, ustedes tienen que hacer un acto de fe o meter esto al traductor. Esto lo que significa es guías del Consejo Médico Federal Alemán. Y ellos también, ¿cierto? Este documento de Riley-Back no es exclusivo solamente para especificaciones analíticas de desempeño. No, también aquí es como una ISO 15189, que hay requisitos de personal, de infraestructura, de la fase preanalítica, de muchas cosas, y parte de estos requisitos son estas especificaciones analíticas de desempeño que ellos nos dan. Aquí están el listado de los analitos. Vemos que se parecen mucho los nombres en alemán que en español, entonces, o en inglés al menos, bilirrubina. Entonces ellos nos dan una especificación analítica para este analito que acá nos dicen 13%. Importante que ellos
dan especificaciones analíticas para algunos analíticos dependiendo del rango de concentración, lo cual es muy coherente, porque nosotros sabemos que el desempeño de la prueba no siempre es igual en todo el rango de concentración de la prueba. De repente uno dice, a concentraciones bajas se comporta muy bien la prueba, pero a concentraciones más altas no se comporta tan bien la prueba. Entonces, ellos aquí, los alemanes, hacen como esta especificación y hablan obviamente de diferentes, por ejemplo, para bilirrubina entre 2 y 34, 13%, pero entre 0,1 y 1,7, que es una concentración más pequeña, es del 22%. O sea, saben muy bien que el desempeño en la prueba a concentraciones más bajas para bilirrubina tiene mayor error de medición y por eso han generado un APS mucho mayor. Otra cosa especial de Relivac es que tienen una especificación analítica de desempeño para el control de calidad interno y otra en esta columna 5 para el control de calidad externo. En general, ustedes ven que la especificación para el control de calidad externo es mayor que para el interno. Entonces, miren, ALT para el interno 11,5 y para el externo 21%. Albúmina 12,5 para el interno, 20% para el externo. Relivac también es un documento que se va actualizando. Este que les estoy compartiendo desde el 2014, porque Relivac apareció por primera vez, bueno, como en los 80 más o menos, ¿cierto? Es importante también mirar que obviamente esto se va actualizando. Y acá les tengo, ¿cierto? La EFLM, esto es un print de la página de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Ellos tienen acá una parte en su página web que habla de la base de datos de variabilidad biológica. De hecho, son ellos quienes están actualizando, la Sociedad Española de Química Clínica, quien actualizaba eso en su página web hace mucho tiempo, que dijo que esto ya lo está haciendo la FLM y ya hace varios años que la Sociedad Española de Química Clínica, que ellos no iban a seguir actualizando eso y nos remiten a la página de la EFLM. Entonces, lo que nosotros podemos ver cuando le damos clic aquí en este Biological Variation Database es algo así. Cuando obviamente yo coloco el nombre del analito, en inglés glucose, ferritin, iron, lo que sea, entonces me va a salir aquí una especificación de sesgo para especificaciones mínimas, deseables y óptimas, y una especificación de imprecisión o de coeficiente de variación también para mínimas, deseables y óptimas, y también unas especificaciones de error total en porcentaje para especificaciones mínimas, deseables y óptimas, y esto pues son estos APS que nos da la EFLM. Importante que ellos lo están actualizando todo el tiempo. Y lo están actualizando, yo les decía que la fórmula que siguen usando es la misma que nos enseñó el doctor Callum Fraser. Lo que ha cambiado es la variabilidad biológica. No porque haya cambiado un poco, sino porque la Federación Europea de Medicina del Laboratorio, ellos han hecho un estricto análisis de los estudios y las investigaciones con los cuales se obtuvieron los datos de variabilidad biológica, que es parte de la fórmula, es parte de la fórmula. Entonces, hay muchos documentos que se habían validado con la Sociedad Española de Química Clínica, que aquí hicieron una revisión como más exhaustiva y dijeron, no, pues el número N de datos era muy pequeño, el número de pacientes utilizados era muy pequeño, le faltó rigor estadístico, y en la página de la FLM nos generan un listado de todas las publicaciones con respecto a la variabilidad biológica de esos analitos, nos ponen en rojo unos que dicen estos no los estamos considerando, no los estamos incluyendo por esta circunstancia, y nos dejan los que sí están tomando en cuenta. Entonces, miren, acá nos dice el APS, ¿cierto? Basado en variabilidad biológica, se calcula a partir de estas fórmulas que, como ustedes ven acá, son las mismas fórmulas que nos enseñó el doctor Callum Fraser. La imprecisión, por ejemplo, el coeficiente de variación analítico debe ser inferior al 50% de la variabilidad biológica intraindividual, eso es para deseables,
y el sesgo debe ser inferior al 25% de la raíz cuadrada de esta sumatoria de cuadrados. Y el error total, pues, es la combinación de la sumatoria de estas dos. Entonces, acá, lo que ellos hacen aquí es, a partir de estos datos de variabilidad biológica, en este caso para calcio 1.8, la variabilidad biológica intraindividual y 2.7 la variabilidad biológica grupal, y con eso entonces reemplazamos acá en las fórmulas, acá 1.8, 2.7, y se genera el cálculo, y a partir de esto es que vamos a obtener estas especificaciones de error de medición. Entonces, lo que están haciendo en la página de la FLM es actualizando estos datos con estudios que cumplan con los requisitos de rigor para ser incluidos dentro de esa base de datos. Aquí tenemos otro ejemplo para magnesio. Variabilidad biológica interindividual 2.9, interindividual 5.8, y acá lo que se hace es usar esta misma fórmula para generar estos valores, en este caso para magnesio 6, 4 y 2, respectivamente, para especificaciones mínimas, deseables y óptimas. Ok, entonces ahora reflexionemos, ¿y para qué yo quiero una especificación analítica de desempeño? ¿Por qué es importante que yo en mi laboratorio tenga una especificación analítica de desempeño? Básicamente porque es un límite que yo no debo traspasar, que si yo tengo un error de medición que supera esta especificación analítica de desempeño, pongo en riesgo la confiabilidad del resultado que le estoy emitiendo al paciente, y en lugar de ayudarlo podría estar confundiendo al médico y al paciente y generando unas decisiones clínicas erradas porque el resultado tiene un error de medición muy alto. Ahora, algunas, por ejemplo, inquietudes es si en las gráficas de Levy-Jennings yo puedo ver las APS. Pues la respuesta es no. Yo en una gráfica de Levy-Jennings solita, esta es una gráfica de Levy-Jennings solita, esta aquí, yo no la puedo ver. Para que yo pueda ver una especificación analítica de desempeño con una gráfica de Levy-Jennings, la tengo que combinar con otra gráfica, con una gráfica de error total, y a estas gráficas combinar una gráfica del APS con la gráfica de Levy-Jennings. A esto le llamamos las gráficas integradas de control de calidad. ¿Qué es una gráfica integrada de control de calidad? Es una gráfica de Levy-Jennings metida dentro de una gráfica de error total o una gráfica de APS. Entonces, es una combinación de los dos. ¿Qué logro yo con esto? Básicamente yo logro ver acá el desempeño estable de mi prueba y mirar ese desempeño estable cómo está comparado con mis límites de error total. En este caso, yo puedo ver que comparado con estos límites de error total o de APS, mi desempeño es muy bueno. En este caso, yo vería que este desempeño es bueno, pero no está tan sobrado como este, ¿cierto? Acá yo tengo mucho espacio para moverme, tanto arriba como abajo. Acá tengo un poquito de espacio, pero no tanto como en la gráfica de arriba. Ok, entonces este término de APS, como yo les decía, es un término que se ha ido, pues, teniendo varios sinónimos a través de la historia. Lo llamaban antes en ISO 35342, límites de tolerancia, límites de error total, errores máximos permisibles, objetivos de calidad, y ahora el término más utilizado es Analytical Performance Specifications. Y aquí viene este artículo que dice Analytical Performance Specifications in Clinical Chemistry de Holy Grail. Entonces, es un artículo que me llamaba la atención porque dice que se parece, que las especificaciones analíticas de desempeño se parecen al Holy Grail porque son muy buscadas, son enigmáticas, no se entienden tan bien y no están definidas tan bien, ¿no? Entonces, quienes vieron la película del Código Da Vinci con Tom Hanks pudieron ver esto, cómo se buscaba el enigma que había alrededor del Santo Grial. Ok, acá tenemos entonces muchas publicaciones que les mencionaba. La última de Relivac es del 2019, igual que CLIA,
que ya tienen modificaciones. Acá en esta diapositiva les traigo un poco artículos que se hacen acerca de desempeño con, por ejemplo, especificaciones analíticas de desempeño basados en CLIA o en ReallyBag. Y basado en esto, entonces, calculamos la métrica sigma. Es muy importante, insisto, en que yo defina con CLIA de qué año, ¿no? ¿Con CLIA de qué año? Por ejemplo, albúmina ya actualmente no es 10%. Entonces, estos, por ejemplo, de este artículo están seguramente de CLIA del 88, pero a veces, como les decía, yo veo que los laboratorios siguen usando unas especificaciones analíticas de desempeño muy antiguas. ¿Qué impacto tiene esto en una gráfica integrada de control de calidad? Miren, les estoy mostrando acá, estos son los datos de ferritina, esto es de la vida real. Estos datos, estos punticos que tenemos aquí en la gráfica de arriba son exactamente iguales que los de la gráfica de abajo, exactamente iguales. Pero aquí tengo un APS derivado de CLIA del 20% y acá tengo un APS derivado de ReallyBag del 13.5%. Entonces, fíjense que aunque aquí luzca muy bien y luzca como que tengo mucho espacio, es obviamente porque aquí mi parámetro de comparación es 20% de error de medición. Acá no luce tan sobrado porque estamos disminuyendo esa APS a 13.5%. Entonces, es muy importante de dónde lo selecciono. Si yo quiero ser muy laxo, pues escojo CLIA, claramente que es de lo más laxo que tenemos en APS en este momento. Pero también tengo que ser consciente que al menos escoja CLIA del 2019, no del 1988. Ok, aquí los mismos datos de ferritina, si yo los miro a la luz de un APS de 8.4%, que es de lo último que estaba publicado en la Sociedad Española de Química Clínica, miren que ya no se ve tan sobrado en desempeño. Y si lo hago como me indica la FLM es de 6.9%, pues realmente el desempeño es muy justo. Entonces, claro, si yo voy a dejar CLIA con 20%, esto es lo que yo veo en esta gráfica, pero si yo dejo lo último que tenemos y que es lo publicado por la Federación Europea de Medición en Laboratorio, pues veo que el desempeño en mi prueba está apenas justo y que no estoy tan sobrado. Y obviamente eso me lleva a tomar decisiones. Si yo me quedo con este parámetro, es decir, es como si yo tengo unos pantalones muy largos, muy grandes, o un vestido muy grande, me quiero sentir holgadito, pues me pongo este talla 20, ¿cierto? Pero realmente sé que soy igual de gordito y que si me pongo el talla 12, apenas quedé justo. Ok. Hablando del estado del arte, hay unos reportes que provienen de reportes de comparación interlaboratorio. Esto es un ejemplo de Unity, un programa de comparación interlaboratorios, en donde me muestran mensualmente cuál es el estado del arte para el desempeño de los analíticos que yo estoy procesando en mi laboratorio clínico. Esto es parte de este reporte de perfil estadístico de Unity. Y acá nosotros podemos ver que todos los meses me dicen, miren, ¿cierto? El error sistemático para el percentil 20, el 50 o el 90 es este específicamente y la desviación estándar es esta, tanto para mi grupo PAR, que son los que usan exactamente el mismo sistema de medición que yo uso, como por el método o para todos los laboratorios. Entonces, el percentil es una medida de ubicación que me dice en dónde está ubicado un dato con respecto a un 100%. Entonces, si yo soy el percentil 95 en este caso, para error sistemático quiere decir que tengo el error sistemático más grande de todo el grupo de comparación. Si tengo el coeficiente de variación del percentil 95, en este caso 7.25, quiere decir que tengo el coeficiente de variación más grande con respecto a todo mi grupo de comparación. El percentil
como les decía, es una medida de ubicación. Me dicen, venga, su desempeño está ubicado acá, en el percentil 90 o en el 50 o en el 20. Esto a mí me puede dar una idea de dónde saco yo un APS. Pues lo podemos sacar del estado del arte por percentiles, que fue un concepto que nos enseñó el doctor Xavier Fuentes Arderiu. Y yo puedo decir, bueno, ¿cierto? No me quiero comparar con los peores, porque a nadie le gusta compararse con los peores, tampoco con los mejores. Entonces, una opción es compararme y sacar mi APS del percentil 50, que es la misma mediana. Estos son unos gráficos que nosotros generamos para los laboratorios con los que trabajamos, en donde me están mostrando, por ejemplo, en esta gráfica me muestran mis errores totales, que son los que están con las flechitas aquí en azul, y los punticos en negro me muestran mi error de medición. Entonces, esto acá, yo para cada puntico, entonces estoy colocando el punto negro, mi error de medición, y con la flechita el error total máximo permisible o el APS, ¿sí? Entonces, aquí la idea es que, pues, que estos punticos negros no superen las flechitas. Este es un buen caso, un buen desempeño en laboratorio, en donde, como vemos, el error de medición está por debajo prácticamente en todos los casos de ese APS o de ese error total máximo permisible. En general, ¿cierto? Nosotros hacemos todo esto para generar mejores diagnósticos a los pacientes, porque esto conlleva a, obviamente, mejor calidad de vida del paciente. Todas estas herramientas que nosotros generamos son para finalmente contribuir a un mejor diagnóstico del paciente. Acá tenemos un gráfico que también generamos para los laboratorios que trabajan con nosotros, en donde este es un análisis por percentiles. Entonces yo les decía que en este caso, para desempeño analítico, tener un percentil alto, pues no es bueno, porque lo que significa eso es que tienen los errores de medición más grandes. Entonces aquí nosotros generamos una gráfica en donde le decimos, mire, usted tiene estos 4 analitos por arriba del percentil 80, o sea, son de los más malitos de su grupo de comparación. Tiene tantos, estos están entre el percentil 60, 50 y 80, y estos amarillitos son todos los analitos que están entre el percentil 20 y 50, y por debajo del percentil 20 tiene todos estos, y acá obviamente se lo estamos compartiendo también con números para que el laboratorio de un golpe de vista vean cómo está su desempeño comparado con los desempeños de su grupo par por el estado del arte, ¿no? Entonces, aquí uno diría, bueno, está bien, ¿cierto? Tiene bastante, 77 aquí entre el percentil 20 y 50, y 24 entre el percentil 0 y el percentil 20. Solamente tenemos 13 por arriba del percentil 50, es decir, que este es un desempeño bastante bueno para un laboratorio. Acá en esta gráfica tenemos nosotros una comparación que hacemos entre las métricas sigma y los percentiles. La idea es que si yo tengo estos analitos que tengan un percentil alto, y lo que significa eso es que son los peores desempeños del grupo con el que me estoy comparando, pues que esos también tuviesen una métrica sigma bajita. Pero a veces tenemos una situación en donde yo tengo unos analitos como como estos 4 que tengo acá, estos coincidencialmente, que tienen una métrica sigma muy alta. Entonces yo digo, acá, ¿cómo es posible que si están dentro de los peores desempeños del grupo tengan una métrica sigma de 5, 6 o más de 6? Eso sucede porque los APS que han seleccionado son muy laxos, muy grandes. Cuando el laboratorio selecciona unos APS muy grandes, pues un poco se engaña, ¿no? Porque dice, tengo una métrica sigma muy grande. Aquí en el eje X estamos graficando métrica sigma. Todos estos corresponden a métricas sigmas por arriba de 5, pero todos estos también, y todos estos también. Entonces, esta línea que estoy trazando acá, todo lo que está aquí tiene métrica sigma de 5, mayor a 5.
Si está acá, en esta zona verde, ese es el ideal. Tengo una métrica sigma por arriba de 5 y además estoy por debajo del percentil 30, es decir, estoy entre los mejores desempeños de mi grupo par. Si estoy acá, tengo métricas sigmas por arriba de 5, pero no estoy tan bien, o sea, tengo percentiles entre 30 y 70, o sea, estoy más o menos en la mitad. Pero la que es una situación no deseable es esta, que tengo métrica sigma por arriba de 5, de 6 incluso, pero son los desempeños más malos de mi grupo de comparación. Eso sucede cuando yo le pongo a una PS de 40 o de 50, porque muchas veces en los laboratorios se evalúa el desempeño por la métrica sigma. Entonces el laboratorio, como en el afán de algún concurso al que se matriculen, dice donde quieren tener métricas sigmas por arriba de 6, entonces dice, bueno, entonces como el desempeño acá la impresión es grande y el sesgo es grande, entonces pongámosle una PS grande, lo cual no es lo ideal. Entonces, obviamente, luce como si tuviera una métrica sigma grande, pero no nos estamos dando cuenta que son de los peores desempeños del grupo par. Por lo cual, nuestra recomendación es que el laboratorio siempre se compare con su APS, ¿cierto? Está muy bien, con el APS que ha seleccionado por el laboratorio, pero adicional que se compare con el grupo par, es decir, su ubicación por percentiles para determinar, bueno, ¿y este desempeño de 7 sigma es bueno o malo? Pues resulta que usted es 7 sigma con ese APS, pero si usted cambiara su APS, realmente quedaría en 1 sigma, ¿sí? Y está generando un sigma muy alto, es porque su especificación analítica de desempeño es muy laxa. Ok, este es el mismo gráfico que estábamos mirando con más detalle, donde tenemos la ubicación por percentiles. En este caso, este laboratorio tiene 1, 2, 3, 4 mesurandos por arriba del percentil 80 y tiene acá 24, acá por debajo del percentil 20, lo cual está bien, ¿cierto? En general, este es un buen desempeño. Esta es la misma gráfica. Y esto es lo que nos está mostrando. Esto es de la vida real. Esto es un punto que me está representando urea nitrogenada. El laboratorio tenía acá 15.66% de APS. Con este coeficiente de variación, este sesgo máximo permitido, me da una métrica sigma de 6.55. En este caso, lo recomendable es que el laboratorio mire cómo ajustar y cómo ser más estricto con ese APS. Este es un caso de creatinina con una APS de 8.92 y este es un caso de AST con una APS de 16.99. Ok, entonces miremos este caso, por ejemplo, si el laboratorio acá tiene creatinina APS de 8.92, en este caso miremos cómo está el estado del arte por percentiles. Fíjense que el estado del arte por percentiles, esta gráfica ustedes la pueden encontrar en nuestra página web, no tiene ningún costo, pueden entrar a www.quick.com.co, inscribirse a la página y ustedes tienen acceso a esta información. Acá nosotros hemos hecho un esfuerzo por poner en una sola gráfica esas especificaciones analíticas de desempeño, colocando CLIA, RELIVAC, los datos de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio y colocando el estado del arte con las principales plataformas que hay en el mercado. Fíjense que si yo tengo aquí creatinina con 8.92, pues yo veo que realmente por el estado del arte en el percentil 50 están alrededor de 6 o de 4 y que en este caso, si yo quisiera realmente mejorar mi desempeño, de pronto debería tener un APS más estricto. Para este caso de AST, entonces tenemos que el laboratorio acá escogió 16.69 de APS y miren por allá está, tiene una métrica sigma alta de 5.27, pero está por arriba del percentil 70. Vamos a ver este 16.69, cómo está comparado con el estado del arte. Mire que 16.69 lo que nos está mostrando es que el estado del arte por percentiles, específicamente el percentil 50, está como en la tercera parte de ese 16.69, que los laboratorios están teniendo 8, 9. Entonces, si yo le pongo un 16.69, pues es muy grande, por eso me luce una métrica sigma alta,
pero me está mostrando que es de los peores desempeños de mi grupo par. Y así, pues nosotros generamos trimestralmente, más o menos actualizamos trimestralmente, las especificaciones analíticas de desempeño para las principales plataformas que hay en el mercado, Siemens, Advia, Roche, Abbott, Beckman Coulter, Vitros, para que los laboratorios también puedan tener una idea de decir, bueno, ¿y cómo está el colesterol total por el estado del arte en términos de errores de medición? Y no vayamos a colocar, por ejemplo, un 13% para colesterol. Yo pongo 13%, pero coloco 13% cuando el estado del arte está alrededor de 5%, pues esto aquí me va a dar, obviamente, una métrica sigma muy grande. Bueno, y vamos a ver, ¿cierto?, si hemos entendido esto. Entonces vamos a invitar a todos los participantes a que hagamos estos cálculos. Tenemos acá 15 analitos, tenemos el APS y tenemos los sesgos. Entonces fíjense que el sesgo es el mismo 1,2 y la imprecisión es lo mismo 1,5. Estos APS son APS derivados de variabilidad biológica, CLIA, el estado del arte por percentiles de diferencia. Entonces, queremos invitarlos a que ustedes hagan el cálculo. Si yo tengo acá 10, es el APS, a ese APS le resto 1,2, entonces eso me da 8,8, y eso lo divido en 1,5%, ¿cuánto me da eso? Vamos a invitarlos a que en el chat, por favor, coloquemos el dato de la métrica sigma para el APS 1. Vamos a poner ahí música de fondo. Vamos a ver si conseguimos. A ver si tenemos ahí música de fondo, maestro. Música de fondo para este ejercicio, mientras que los dejamos. Vamos a dar unos minutitos. Y a los que hagan los cálculos correctos les mandamos un premio. Muy bien, para los que ya terminaron con el primero, podemos seguir con el segundo. Si el APS es de 7, ¿cuál será la métrica sigma? Entonces es 7 menos 1,2 y ese resultado lo divido en 1,5. Para el segundo APS, ¿cuál sería la métrica sigma? Muy bien, para los que van con el cuarto APS. Muy bien. Muy bien. Muy juiciosos, muy atentos. Entonces miren que acá tenemos estos resultados de la métrica sigma. Es muy importante que nosotros visualicemos que el sesgo es el mismo. El coeficiente de variación es el mismo. Pero miren la variación en la métrica sigma dependiendo si yo escojo un pantalón grande con 10% de APS o si yo escojo un pantalón justo con una APS de 2,84. Miren cómo va a variar mi desempeño. Si yo escojo un APS muy laxo, con el mismo desempeño puedo lucir como que tengo una métrica sigma muy alta de 5,87, pero si escojo un APS más estricto podría lucir que tengo una métrica sigma muy bajita. ¿Cuál es el adecuado, cierto? Bueno, seleccionar las especificaciones analíticas de desempeño es una tarea que requiere análisis y que requiere que por lo menos haya un consenso entre 2 o 3 profesionales del laboratorio, analizando varias cosas, analizando el estado del arte, por supuesto, decir, oh, bueno, este es el estado del arte. Si esto es lo que estamos obteniendo con las plataformas que hay actualmente en el mercado, pues yo tampoco le voy a poner a esto una APS de 1% porque sé que no se puede lograr. Entonces, pero tampoco ponerle uno tan laxo que si estos son los APS para el percentil 50, que entonces yo diga, si mi prueba tiene un error de medición alrededor de 2,84, entonces le pongo 10, yo sé que sin hacer ningún esfuerzo de mantener el desempeño adecuado, pues yo ya voy a tener una métrica sigma alta. Y bueno, esto por lo menos es CLIA, pero yo, por ejemplo, quiero hacer un llamado a que he visto que algunos laboratorios buscan y rebuscan APS
grandísimos y lo justifican por allá, por algún lado, y ustedes cogen unos APS de 40. Obvio, si yo tengo aquí una APS de 40 o de 30, pues esta métrica sigma con el mismo desempeño va a lucir de 10 o 15. Y yo puedo engañarme y engañar a los que no saben decir, miren, es que mi laboratorio tiene unas métricas sigmas altísimas, pero no me estoy dando cuenta que estoy colocando unos APS de 30, 40, que son 10 veces lo que está generando el estado del arte actual. Ok, entonces acá tenemos algunas gráficas que queremos mostrarles para este análisis de datos. Estas son gráficas de la vida real. Esto es unas gráficas de creatinina en el nivel 1 y el nivel 2. Aquí, como ustedes pueden ver, no es una gráfica integrada de control de calidad, es una gráfica de Levy-Jennings con la media, más o menos, 1, 2 y 3 desviaciones estándar, más o menos una aquí las líneas verdes, 2 las azules y 3 aquí las negras, más o menos 1, 2 y 3 desviaciones estándar. Entonces vemos pues ¿qué puedo ver yo aquí? Yo digo, pues sí, ese es el desempeño estable, pero yo no sé si yo por medio de una gráfica de Levy-Jennings no debería nunca validar un resultado, nunca. Para validar un resultado en el laboratorio clínico, yo necesito ver este desempeño estable a la luz de una especificación analítica de desempeño que el laboratorio ha seleccionado. Estas gráficas me muestran el desempeño estable, pero yo aquí no puedo ver si esto es bueno o es malo. Es estable, pero no porque sea estable es bueno, ¿cierto? Yo establemente siempre llego tarde, ¿sí? O sea, siempre llego tarde, no porque siempre lo haga así, sea un comportamiento estable, quiere decir que es bueno. Acá nosotros podemos observar cómo lucen estos datos, cuando yo le coloco los coloco dentro de una gráfica de integrada de control de calidad con unas especificaciones analíticas de desempeño. Entonces, acá yo puedo ver que, bueno, ese comportamiento estable es bueno, tengo un buen margen acá con este APS, con 10%. Si yo tengo el mismo desempeño con una APS de 11.5, pues luce más holgado. Pero si yo este mismo desempeño lo veo con una APS de 7.4, que es lo que aparece para especificaciones deseables, ya no lo veo tan holgado. Y si lo escojo especificaciones óptimas, ya no lo veo tan holgado. Entonces, la métrica sigma sí es una excelente herramienta, absolutamente sí. Si yo selecciono adecuadamente mis especificaciones analíticas de desempeño. Acá podemos ver el mismo analito a la luz, los mismos datos a la luz de diferentes especificaciones analíticas de desempeño. Bueno, pues hemos llegado al final de esta revisión de la evolución de los límites analíticos de desempeño. Esperamos que les haya sido de utilidad. Los invitamos a que si la quieren compartir, esto queda en nuestra página web. Como siempre, esto no tiene ningún costo. En nuestra página web tenemos, yo pienso que el ingeniero Jorge Montezuma nos puede mostrar ahora en nuestra página web cómo podemos acceder a todas estas sesiones de conceptualización que vamos dejando en nuestra página web. Los voy a dejar con la doctora Jimena, que nos va a hacer una presentación de opciones que tenemos en la línea de control de calidad de tercera opinión para otras pruebas. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? Poder darles a conocer un producto nuevo que tenemos de Bio-Rad. Pues realmente después de la pandemia el mercado de diagnóstico involucra el mercado de diagnóstico pues involucra el aspecto molecular. ¿Qué quiere decir? Que les voy a presentar los esperados, porque pues realmente después de esta pandemia nos hemos dado cuenta que el diagnóstico molecular fue el boom. Los paneles de verificación y controles de calidad de tercera opinión para biología molecular de marca EDX Diagnostic o ESTA Diagnostic. Entonces, pues
Bio-Rad en agosto del 2019 lo que hizo fue adquirir esta compañía, EDX Diagnostic, como un proveedor líder de una amplia gama de controles de calidad de diagnóstico molecular. Entonces, con esta adquisición, Bio-Rad lo que hace es ampliar su portafolio en la línea de productos de control de calidad en el área de trasplantes, respiratorios, virología, microbiología, infecciones de transmisión sexual y enfermedades transmitidas por vectores. Aquí pues ya le voy a mostrar lo que es los controles de calidad y los paneles de verificación. Entonces realmente son controles y estándares de calidad molecular. En el caso de los paneles de verificación, pues ¿qué es lo que hace? El objetivo realmente es elevar el rendimiento al ofrecer trazabilidad, conmutabilidad y cuantificación absoluta para pruebas moleculares de alto impacto. Los paneles de verificación, pues realmente el uso se utiliza para establecer las características de rendimiento, validación y verificación de las pruebas PCR. El uso pues realmente tiene un rango dinámico, límite de gestión, especificidad, límite de cuantificación y consta de múltiples niveles. Se usa para ensayos cuantitativos. En el caso de los controles de calidad, entonces son controles de validación diaria que se utiliza para monitorear el desempeño, la precisión día a día, lote a lote, instrumento a instrumento y operador a operador. Controles altos y bajos son ensayos cualitativos y cuantitativos. Realmente esos son los controles de calidad. Aquí, pues realmente aquí ya lo que vamos a mirar son como las características, controles que son controles de estándares de calidad de diagnóstico exacto para enfermedades infecciosas. Entonces, las características principales son estándares trazables, materiales de control de calidad ya con determinación de rango y resultados esperados. Son matriz conmutable con las muestras, tiene reproducibilidad lote a lote. Bio-Rad pues, realmente lo que hace es trabajar con estándares de manipulación. Estos controles y paneles de verificación están manufacturados bajo la norma ISO 17511. Son cuantificados mediante PCR digital de alta sensibilidad y pues realmente lo que nos va a decir es cuántas copias del virus o de ese material que a mí me interesa, ese material genético que a mí me interesa identificar están presentes. Y adicional nos va a dar un software como un Unity para una comparación interlaboratorios. ¿Listo? Aquí ya voy a mostrar las diferentes líneas que tenemos en cuanto a paneles de verificación y controles de calidad internos para biología molecular. Realmente son 8 líneas donde vamos a encontrar una línea de trasplante, una línea de virología, una línea de negativos, que quiere decir que va a ser el control negativo, una línea de BPH, ¿sí? Que nos va a identificar, pues nos sirve para los fenotipos 16, 18 y 68. Una línea de microbiológica, una línea de meningitis, una línea de respiratorios o virus respiratorios y una línea de enfermedades transmitidas por garrapatas. Voy a darles como una breve explicación o les voy a presentar el producto así como rápidamente, como para que podamos ver las características de estos productos. ¿Listo? En la línea de trasplante vamos a encontrar todo lo que va a ser los virus. Entonces vamos a encontrar el adenovirus, vamos a encontrar el BKB, que es poliomielivirus, el parvovirus B19, citomegalovirus, el herpes virus, el virus herpes simple, el Epstein-Barr y el virus de la varicela zoster. ¿Listo? La presentación, pues realmente como podemos ver aquí el de adenovirus, en esta línea de trasplante casi todos son iguales. La diferencia de rango, si se pueden dar cuenta que tiene, en el caso del adenovirus, tiene un rango de 100, 200 unidades internacionales hasta 2 millones de unidades internacionales. La presentación son paneles de verificación, donde vienen 5 viales del panel de 1 ml y pues el almacenamiento es a menos 20 grados centígrados. Y pues viene el control bajo y el control alto. El control bajo, la misma presentación, 5 viales de 1 ml. La matriz es plasma con preservante EPTA y el almacenamiento también es a menos 20 grados centígrados. Lo mismo para el control alto, es la misma presentación. Realmente para esta línea de trasplante, todos estos virus que les estoy mostrando, estos virus ya
Estas presentaciones vienen así prácticamente como la adenovirus. Los controles se pueden descongelar, o sea, pueden sufrir ciclos de congelamiento y descongelamiento y se pueden reutilizar máximo 4 veces. Lo ideal es que no se deben diluir. Entonces, como les mostraba, en el caso del BKB, que es el polomeavirus, tiene un rango dinámico de 100 unidades internacionales por mililitro hasta 2 millones. El del parvovirus tiene 500 unidades, parvovirus B19, tiene un rango dinámico de 500 unidades internacionales por mililitro hasta 5 millones. Y en el caso del citomegalovirus tiene 200 unidades, un rango dinámico de 200 unidades internacionales por mililitro hasta 4 millones de unidades internacionales. Aquí ya el herpes tiene un rango, el herpes virus tiene un rango dinámico de 500 copias por mililitro hasta 5 millones de copias por mililitro. Estos controles todos los puede descongelar y volver a reutilizar máximo 4 veces. El virus herpes simple tiene un rango dinámico de 200 copias por mililitro hasta 2 millones de copias por mililitro. En el caso del Epstein-Barr, tiene un rango dinámico de 500 unidades internacionales hasta 5 por mililitro, hasta 5 millones de unidades internacionales por mililitro. Y en el caso de la virus de la varicela zoster, tiene un rango dinámico de 500 copias por mililitro hasta 2 millones. Esta es la línea de trasplante de los virus que nos ofrece esta línea. Ya vamos a la línea de virología, donde vamos a encontrar las enfermedades infecciosas por transmisión sexual. Entonces tenemos el virus de la hepatitis B, como se pueden dar cuenta, también trae un panel de verificación y trae control alto y bajo. En el caso de que usted requiera el panel completo y que venga más, o sea, que venga, digamos, más cantidades, por lo menos 2 kits, entonces puede adquirir este que vemos aquí, que es el HBV200, ¿listo? Todos se deben almacenar a menos 20 grados centígrados. Y en el caso de la hepatitis B tenemos un rango de 100 unidades internacionales por mililitro hasta 100 millones de unidades internacionales por mililitro. Tenemos el virus de hepatitis C, que como se puede dar cuenta en la misma presentación del virus de hepatitis B, el rango dinámico es de 100 unidades internacionales por mililitro hasta 30 millones de unidades internacionales por mililitro. Aquí podemos dar cuenta que la diferencia del HBVP viene una presentación del 1 ml y el HBVP200 tiene una presentación de 1.4 ml. Lo mismo en el virus de hepatitis C. El VIH, entonces también encontramos la misma presentación con un rango dinámico de 100 copias por mililitro hasta 6 millones de copias por mililitro. Esto es paquete de rango de medición analítica. Él viene también aquí con diferentes paneles, ¿sí? Y también tiene un rango dinámico diferente. Y en el caso del virus del Zika, también lo tenemos, bueno, como se pueden dar cuenta, todos se deben almacenar a menos 20 grados centígrados, prácticamente pues congelados. En el caso del virus del Zika, tiene un rango dinámico de 100 copias por mililitro hasta 1 millón de copias por mililitro. Esto es en cuanto a línea de virología. Este es un control negativo donde se puede utilizar pues para para controlar la ausencia de estos virus que les nombré, en este caso el adenovirus, el poliomavirus, el Zika, el VIH, los virus que les nombré anteriormente, que aquí se pueden dar cuenta, esos son todos los analitos que podemos usar, que podemos controlar con este control negativo. La matriz de alta calidad para garantizar la reproducibilidad entre los lotes es plasma preservado en hecta y la estabilidad de 5 días cuando lo almacena refrigerado. Este producto también se puede congelar y reutilizar máximo 4 veces. Aquí ya vamos a mirar la línea del VPH, que es el virus del papiloma humano. Encontramos genotipo 16, genotipo 18 y genotipo 68. Depende del genotipo que estemos aislando. La presentación son 10 por 5 ml. Los objetivos de esta fabricación están establecidos para PCR digital. Es una matriz de alta calidad para garantizar la reproducibilidad de lote a lote y está formulado con este preservante, que es el Preserce.
Tiene una estabilidad de 10 días y se almacena a temperatura ambiente y no se debe diluir. En la otra línea, que es la línea microbiología, vamos a encontrar todos los que son los paneles de verificación para estos microorganismos. El CDF, que es para Clostridium difficile, que nos ayuda pues realmente para controlar la presencia de ADN de este microorganismo, permite a los laboratorios evaluar su ensayo molecular y evaluar la competencia del operador. Y está diseñado para el proceso de un ensayo molecular donde está incluida la extracción, la detección y la amplificación. En el caso del CTNG, bueno, aquí está la presentación, ¿no? El del CDF es 1 mililitro, 5 kits de 1 mililitro, perdón. Y en el CTNG vienen las presentaciones, un gotero de 6 ml o también hay el kit que trae 5 kits por 1 ml, todos se deben almacenar a menos 20 grados centígrados. Este CTNG nos sirve para hacer nos permite pues para hacerla así, para el ADN de la Chlamydia trachomatis y de Neisseria. Está formulado a partir de estos microorganismos cultivados y se puede utilizar también en todo lo que son pruebas moleculares, donde se puede realizar para incluir la extracción, detección y amplificación. En el caso del MRSA es el panel de verificación para Staphylococcus aureus, donde está el resistente a la meticilina y el sensible a la meticilina, o sea, trae para los dos. ¿Cuál es su presentación? 5 kits de paneles de verificación de 1 ml, que también se debe tener un almacenamiento a menos 20 grados centígrados. Y el TVMG es para tricomonas vaginales y micoplasma genitales. La presentación es 5 kits de paneles de verificación por 1 ml. También nos sirve para todo lo que es el proceso molecular de extracción, detección y amplificación. La línea meningitis, bueno, en la línea meningitis solo tenemos este control que se usa para monitorear la presencia de ARN en el enterovirus. Y está formulada con una matriz sintética de líquido cefalorraquídeo. Está destinado pues, realmente para probar todo el proceso de un ensayo molecular, incluido la extracción, la detección y la amplificación. Y su presentación son 5 viales de 1 ml y recordemos que la matriz sintética de este control es líquido cefalorraquídeo. Ya pasamos a la línea de los virus respiratorios, donde tenemos el SARS-CoV-2, la influenza A, influenza B y el virus sincitial respiratorio. Están establecidos para PCR digital, es un control múltiple que está diseñado para probar todo el proceso de un ensayo molecular, la extracción, detección y amplificación. Y la matriz pues garantiza la reproducibilidad lote a lote, es una matriz sintética que incluye ADN de genoma humano y estos controles también permiten congelar y reutilizar máximo 5 veces, no se deben diluir. La presentación son el positivo 5 viales por 1 ml y el negativo 5 viales por 1 ml. Aquí ya pasamos a lo que es el SARS-CoV-2, que son las variantes genéticas, donde vamos a encontrar para la variante alfa, beta, epsilon, gamma, delta, kappa. También es cuantificación con PCR digital y también es una matriz sintética que incluye ADN de genoma humano. El SARS-CoV-2, donde vamos a encontrar también los genes principales del SARS-CoV-2, también es una matriz sintética que incluye el ADN genoma humano y este tiene una estabilidad de 24 horas cuando lo mantenemos refrigerado de 2 a 8 grados centígrados. Esta es la presentación, 5 por 0.3 ml. Esto ya es negativo y positivo, es un kit de control negativo y positivo para 23 analitos de control respiratorio, o sea, de virus respiratorio. Son también establecidos para PCR digital, la matriz es sintética y viene para estos analitos que es adenovirus, bordetela, el coronavirus, la influenza H1N1, todos estos analitos que estamos aquí son 23 virus respiratorios. Y el último, que es el transmitido por garrapatas, donde nos sirve para
estas enfermedades que son transmitidas por anaplasma, las babesias, la bartonella, la borrelia y la Ehrlich. Ese es la línea que son enfermedades transmitidas por garrapatas. Entonces, pues, ¿qué nos ofrece? Pues llevar las pruebas de control de calidad en molecular a un siguiente nivel que ya podríamos utilizar el Unity, que este Unity, pues realmente Bio-Rad lo diseña para monitorear el rendimiento de su programa de control de calidad en molecular, en biología molecular, y pues es una herramienta de evaluación e informes fáciles y prácticos que nos ayudan a realizar seguimiento al desempeño. Nos ayuda aquí a mejorar pues el rendimiento, el flujo de trabajo y la confianza. En cuestión de rendimiento, entonces, automatizar y simplificar procesos en el laboratorio clínico, el flujo de trabajo, que es un sistema que nos ayuda a evitar retrasos y tiempo de inactividad, y la confianza, que compara datos con su grupo par. Entonces, ese es uno de los grandes beneficios también que nos da, que es la utilización del software Unity para este tipo de pruebas. Es algo para innovar el mercado colombiano, pues realmente con esto de que estamos en boom de las pruebas de biología molecular, entonces podemos utilizar estos paneles de verificación y controles de calidad. Cualquier información que requieran, si requieren información adicional, con mucho gusto, en nuestro contact center podemos recibir sus llamadas y resolver cualquier inquietud. Tenemos unas preguntitas acá que podemos darle respuesta a algunas. Y bueno, y de todas formas las que nos van quedando las podemos responder después. Tenemos aquí una pregunta de la colega Adriana, que dice: ¿en qué beneficiaría tomar las especificaciones por percentiles y no, por ejemplo, por variabilidad biológica en nivel óptimo, que también es estricto? Voy a ponerles aquí un ejemplo. Voy a salirme de esta pantalla un momento. Me voy a salir de esta pantalla un momento y les voy a compartir algo que está disponible en nuestra página web, y son las especificaciones analíticas de desempeño que nosotros publicamos y actualizamos trimestralmente en nuestra página web. Entonces, miren, acá podemos ver ácido úrico. Entonces, yo puedo ver aquí ácido úrico. Yo puedo ver acá que, bueno, tenía ácido úrico. Creo que, bueno, urea, bueno, puede ser cualquiera. Entonces, yo puedo ver acá, miren esta realidad. Esto es por especificaciones de variabilidad biológica según la FLM, 26.6%, 17.8 y 8.9. Por Lilibad 10.5 y por CLIA 9. Entonces, miren que si yo coloco 26% por mínimas, miren cómo es el estado del arte. El estado del arte por la mayoría de las plataformas, Siemens, Roche, Abbott, Beckman Coulter, Orthoclinical Diagnostic, pues nos muestra que más o menos, ¿cierto?, tenemos un estado del arte para el percentil 50 de alrededor de 5% de error de medición. Luego, si yo pongo 26.6, me van a dar unas métricas sigma altísimas sin ningún esfuerzo. Podría poner 8.9, ¿cierto?, que es especificaciones óptimas, pero también, y obviamente aquí lo puedo ver y puedo decir, bueno, por el estado del arte realmente es perfectamente viable. En algunos casos, aquí para ácido úrico también yo puedo ver que por el estado del arte cumple perfectamente con variabilidad biológica, especificaciones óptimas, pero a veces, miren en este caso, calcio, que responde un poco a la pregunta de nuestra colega. Miren que por especificaciones óptimas, calcio es 1.1%, pero no lo logramos con ninguna de las plataformas más tradicionales que hay en el mercado. Miren que para percentil 50 por Siemens está alrededor de 4, por Roche alrededor de 3, por Abbott alrededor de 3.7, por Beckman Coulter alrededor de 3.2 y por Orthoclinical Diagnostic alrededor de 2.8. Entonces, en este caso, miren, si yo voy a poner variabilidad biológica, especificaciones óptimas, siempre voy a tener una métrica sigma
bajita, siempre. Porque sencillamente sí, eso es variabilidad biológica, incluso variabilidad biológica con 2.3. Si yo le coloco eso, yo digo, no lo voy a lograr nunca porque esto es un ideal, pero las plataformas que hay en el mercado en este momento, este es el error de medición del estado del arte. Entonces, este es un ejemplo concreto para qué me pueden servir a mí estas gráficas de APS que, como les decía, las encuentran en forma gratuita en nuestra página web y que nosotros estamos actualizando cada 3 meses porque pues esto es cambiante los valores de variabilidad biológica porque la FLM los está actualizando continuamente y obviamente también es cambiante y dinámico las especificaciones analíticas de desempeño por el estado del arte por percentiles, como les decía aquí colocamos el percentil 50. Entonces este calcio es perfecto para mirar, yo ponga óptima y pues no, pues eso sería lo ideal, pero las plataformas que tenemos en este momento en el mercado no nos alcanzan a dar ese desempeño para variabilidad biológica, especificaciones óptimas para calcio y tampoco para especificaciones deseables. Esa sería como la respuesta. Ok, tenemos por aquí otra pregunta y es, si nos dan valores en unidades y porcentaje, ¿cuál de los dos debemos tomar? Cualquiera de los dos es la respuesta para aquí, para nuestro colega Romel Freddy Díaz. Entonces, todo lo que me den en unidades yo lo puedo convertir a porcentaje. Entonces, por ejemplo, sobre todo CLIA a veces da, bueno, la mayoría siempre da porcentaje, pero CLIA sí a veces nos da unidades. Entonces, lo que yo hago es que convierto las unidades a porcentaje. Ahora, de pronto los alemanes a veces sí dan unidades, ¿no? Pero es más o menos que si a mí me dicen, más o menos si me dicen 5, voy a decir cualquier cosa aquí, si me dicen 3 miligramos por decilitro, entonces, pues yo, si quiero usar porcentajes, entonces yo digo, esto comparado con mi valor diana puede ser que sea, no sé, 10% o 5%, la forma de transformarlo, me estoy inventando aquí esto, ¿no? Equivalente a más o menos 10%. Entonces, la idea es cualquiera de los dos. Lo importante es que si yo hago mis cálculos de error analítico en unidades, lo compare con un error máximo permisible o una especificación analítica de desempeño en unidades también. Si yo calculo mi error de medición en porcentaje, entonces lo comparo con medición. Entonces, porcentaje con porcentaje, unidades con unidades. ¿Cómo podemos acceder a la grabación de este webinar? El ingeniero Jorge Montezuma nos va a mostrar ahorita cómo podemos acceder. Y aquí hay una pregunta que dice, buenas tardes, pero las especificaciones actuales de la FML también traen para incertidumbre. Entonces, bueno, el Herjo, creo que era aquí había un corazoncito. Entonces, bueno, digamos que el concepto de incertidumbre de la medición es un concepto que también podríamos hacer la evolución de un webinar o una sesión que dijera cuál es la evolución del concepto de incertidumbre de la medición. El concepto de incertidumbre de la medición ha ido evolucionando mucho y por allá desde ISO-GAM, que es esta ISO de 1985, muy antigua, que se llama ISO-GAM porque es Guide for Uncertainty Measurement, o sea, guía para calcular la incertidumbre y la medición, GAM como goma de mascar en inglés. Cuando ese documento salió, pues realmente se usaba mucho para magnitudes físicas como conductividad eléctrica, temperatura, pero después fueron apareciendo documentos que hablaban de incertidumbre de la medición en magnitudes biológicas y contemplaban otras características diferentes a las características físicas de incertidumbre de la medición. Hasta que, diría, hay varios documentos en este momento que nos pueden servir para determinar esto. Pero miren, un documento que nosotros recomendamos mucho es la ISO 20914, que es una guía práctica para incertidumbre de la medición en los laboratorios clínicos. Y básicamente, con ISO 20914, ellos nos plantean 3 opciones. Nos plantean la opción de calcular la incertidumbre de la medición solamente como variabilidad.
cuando conozco mis datos de variabilidad analítica, pero también me dicen algo que yo les mencionaba acá, ¿cierto? Dice, tiene sesgo y ese sesgo es médicamente significativo. Si ese sesgo es médicamente significativo o clínicamente significativo y usted no lo puede eliminar, súmele el sesgo a la incertidumbre de la medición. De tal forma que prácticamente, y hay varios documentos que a nosotros nos hablan de la similitud entre el concepto de incertidumbre de la medición y el concepto de error de medición. Hay varios documentos que nos hablan de esta similitud y esta correlación que hay entre estos conceptos. Entonces, prácticamente que nosotros podemos hablar que incertidumbre de la medición está muy, muy relacionado con el error analítico de medición y que hoy en día sí se considera que la incertidumbre de la medición debe incluir el cálculo del sesgo, ¿sí? Es decir, que sería muy similar a como yo estoy calculando mi error analítico de medición. Sería pues muy similar. Aquí les dejo como una gráfica de alguno de los artículos que nos habla un poco, ¿cierto? Que nosotros tenemos error total, que es el tipo de error, y que la expresión cuantitativa de ese desempeño es la incertidumbre de la medición. Entonces, ante esa inquietud, las especificaciones actuales de la FLM también traen para incertidumbre. Pues sí, la respuesta es sí, porque prácticamente el concepto de incertidumbre de la medición, ¿cierto?, es equiparable al concepto de error analítico total, ¿sí? Y ya obviamente en documentos como la guía ISO 20914, en la propuesta que ellos nos hacen es más o menos, si usted tiene un sesgo que es clínicamente significativo y no ha podido eliminar ese sesgo, usted le tiene que sumar ese sesgo para calcular la incertidumbre de la medición. Entonces la respuesta sería básicamente que sí. Igual si están interesados, por favor nos lo dejan saber a través del chat, que podríamos hacer nosotros una sesión de webinar para revisar cómo calcular o estimar la incertidumbre de la medición en nuestro laboratorio de una forma práctica.